la historia de las órdenes religiosas en este antiguo convento de franciscanos, que pues es también propiedad del monasterio de siglos, nuestro, de los monjes, comprado por los monjes restauradores y comprado pues no para restaurarlo, sino para que sirviera de cantera para el monasterio benedictino. Yo todavía he visto sacar aquí piedras de las cornisas para ponerlas en algunas partes del monasterio o también para las cercas, ¿no? Está bien este congreso, pues que nos ayudará, puesto que nos ayudará y les ayudará pues a conocer un poco más lo que es el patrimonio religioso en el derecho canónico. Tengo que decirles que no son los bienes materiales, ¿eh? El patrimonio religioso, según los cánones 631 y 578 del Código de Derecho Canónico, el patrimonio es la mente y el propósito del fundador. También es la naturaleza, el fin y el carácter del instituto. Y como tercer elemento, pues las sanas tradiciones. Es decir, que en derecho canónico, cuando se habla del patrimonio de los institutos religiosos, es el carisma de cada instituto. Aquí vamos a hablar también algo del carisma, algo de espiritualidad, pero pienso que se hablará más de temas culturales, artísticos, etc., ¿no? De todas las formas, os agradezco también la participación porque es numerosa y eso también pues da a entender que hay interés. Y cómo no, felicitar pues a todos los colaboradores, a la Junta de Castilla y León, que también pues está aquí representada, y a los que financian este congreso. Por mi parte, pues de nuevo, darles la bienvenida a todos, deseándoles pues una estancia agradable y que también pues sea un motivo de acrecentar sus conocimientos, de conocer un poco más lo que somos los monjes, que a veces los tienen por personas distantes, pero en realidad no somos distantes, sino más bien distintas, por nuestra forma de ser. Pues nada, muchas gracias porque tienen que participar los demás. Pues muchísimas gracias. Gracias a la Fundación Silos por habernos invitado a este congreso, ¿no?, en el que el lema es conservar, rehabilitar y restaurar el patrimonio monástico. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Bueno, yo vengo representando a la Diputación Provincial de Burgos. Es un honor estar aquí. La Diputación, como una de las instituciones que gobierna la vida de la provincia, está tremendamente implicada en la conservación del patrimonio religioso y desde luego piensa seguir haciéndolo, ¿no? Porque consideramos que el patrimonio religioso es la base de nuestra historia. Europa, España, nuestra historia no se puede entender si separamos de nosotros la parte religiosa. Pero yo quiero ir un poquito más allá y, como ha dicho el padre Abad, conservar, rehabilitar y restaurar el patrimonio monástico tiene que ser algo más que simplemente piedras. Hay que cuidar un poco más la parte espiritual de nuestra civilización. Es una idea personal, pero es una idea que siempre que puedo la manifiesto porque creo que es algo indispensable. Es decir, estamos en una sociedad totalmente desacralizada, le hemos dado la espalda a Dios y esto tiene consecuencias importantes. No debemos banalizar este tipo de cuestión. Las personas vivimos negando completamente nuestra situación de transitoriedad en el tiempo. Vivimos
y vivimos como de espaldas a todo esto y negamos a Dios. Lo negamos. Y eso es lo que nos causa muchísimas veces esa sensación de total desvalimiento, de total no saber qué estamos haciendo aquí cuando realmente nuestro propósito tiene que ser algo importante. La vida humana sin Dios no significa absolutamente nada. Podemos inventar otros dioses diferentes, pero al final de nuestra vida humana, al final, cuando dejamos el cuerpo, solamente existe Dios. No hay nada más allá. Entonces, yo creo que esto es importante y esto es lo que hay que también salvaguardar, conservar y rehabilitar. Enseñar a las gentes que tienen siempre un aliado en Dios, en nuestro patrimonio monástico. Así que bueno, yo es simplemente la idea que quiero trasladar, porque creo que aquí nos van a hablar mucho de restauración, de patrimonio, en otros sentidos, aunque también lógicamente se va a tocar porque no podría ser de otra manera, pero yo creo que es algo que quiero trasladarles a todos, porque es, para mí, la piedra angular de nuestra civilización. Así que muchísimas gracias. Pues muy buenos días a todos, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a la presidenta de la Fundación, directora, y quiero saludar, como no, a René, siempre en estos asuntos, su opinión tan importante, a la Abad, en su modestia, pero en su importante papel, como he dicho, al presidente de la Fundación y a la directora, a mi compañera Inmaculada, y a todas las personas que aquí conozco, jefa de servicio y todas las personas que están aquí, que evidentemente están preocupados por este tema, están ocupados en este tema y ayudan al estudio de estas cuestiones. Yo, el tema, sí que quería decir con la brevedad que se impone en estas mesas de presentación, cuando además hablar de temas técnicos delante de expertos resulta, pues, yo creo que fuera de lugar y además, sobre todo, muy atrevido. Sí que quería decir algunas observaciones. La primera es que suelo decir en estas ocasiones que el patrimonio, como todos sabemos, tiene un valor en sí mismo. Es decir, con independencia de lo que consideremos o no consideremos, el patrimonio en sí mismo tiene un valor. Objetivamente, por sí. Pero es importante que ese patrimonio cultural, lo involucremos dentro de un contexto general de desarrollo rural, como una riqueza, y además en términos que no son antitéticos. Es decir, hasta hace un tiempo quizás se tenía un cierto sentimiento de desdén a considerar esta riqueza patrimonial como un elemento de desarrollo, como un elemento de fijación de población. Y en estos momentos no solamente tenemos en cuenta desde las administraciones, desde la Junta de Castilla y León, desde la cual hablo, no solamente tenemos en cuenta que no son antitéticos estos dos extremos, sino que son concordantes. El desarrollo nos permite poner en valor todavía más el patrimonio, y el patrimonio en sí mismo es un elemento que nos permite ese desarrollo. Por eso quiero agradecer especialmente el papel que han desarrollado durante mucho tiempo muchas personas, algunas de las cuales veo aquí, que se han preocupado por defender ese patrimonio en tiempos más difíciles que los de ahora, en los cuales estos elementos no tenían este valor que le estamos dando ahora mismo o no lo considerábamos independientemente de su valor objetivo. Especialmente quiero dar las gracias a las órdenes, a los religiosos, que durante muchos siglos han mantenido y han defendido este valor. Y lo quiero dar expresamente. Creo que es importante su valor y su papel. Y quiero dar las gracias también, presidente de la Fundación, te lo digo, y a la directora, al papel que realizan estas fundaciones. La colaboración con las administraciones, el poner en valor elementos concretos, el coordinarlo con una necesidad importante e imprescindible de una acción de gobierno, yo creo que es necesario siempre ponerlo de manifiesto. Este tipo de fundaciones que contribuyen a un día a día con congresos como este, importantes y visibles, pero también con un mantenimiento diario, con una actitud diaria y con un trabajo diario. Por eso termino como empecé, agradeciendo la invitación en nombre de la Junta de Castilla y León, poniéndonos siempre, como no puede ser además de otra manera, y muy gustosamente a disposición de la Fundación para la coordinación, deseando el éxito que va a tener seguro, directora, en este congreso, estas jornadas, dando la bienvenida a todas las personas que no son de aquí, pero que de alguna manera forman parte de esta provincia, de esta comunidad autónoma,
Y ya terminando, porque lo importante, estoy seguro, lo que están deseando ustedes ya empezar a las ponencias que son lo realmente importante. Muchas gracias. Muy bien, pues me toca a mí cerrar esta presentación. Primero, pues, de otra manera, darles la bienvenida, desearles que pasen un congreso en estas dos jornadas, hoy y mañana, seguro que serán interesantes, y desearles la mejor estancia. Por supuesto, querido Padre Abad, nuestro presidente de honor de nuestra fundación, al delegado de la Junta, portavoz de nuestra querida Diputación, y como no a la directora general de la Fundación y a René, participé en grandes acontecimientos de la Fundación a lo largo de su vida y hoy es protagonista especial en la organización de este congreso. Muchísimas gracias por acudir. Veo muchas caras conocidas, veo miembros de patronos de nuestra querida Fundación, agradecer también a los medios de comunicación su desplazamiento. Y bueno, pues como decía al principio, desearles todo lo mejor. Yo creo que se ha organizado y previsto dos jornadas intensas, también con aparecimiento por las tardes, pero sobre todo con unos ponentes de primer nivel que van a hablar de todos y cada uno de los temas que se van a tratar con la mayor experiencia, la mayor profesionalidad y sobre todo con la mayor de las experiencias que realmente han realizado. Bueno, para la Fundación hoy es un día muy especial no porque hacemos aquí todos, que sí, sino porque realmente no podíamos cumplir 20 años de la mejor manera que se ha podido hacer, pensando en aquellos primeros orígenes de esta fundación, y quiero tener un recuerdo intenso. Seguro que estará muy contento hoy viéndonos a nuestro querido Padre Abad, que le interesa. Igualmente, en una jornada como hoy no podía, por menos, de recordar cuáles fueron los orígenes de esta fundación, que no era presidir, e indudablemente el papel fundamental que para ello tuvo, pues todo, con el Padre Abad entonces a la cabeza, de rigor. Y realmente fue una compenetración intensa entre todo lo que representaba nuestro querido monasterio de Silos y los que nos comprometimos a sacar adelante esta fundación, que hoy viene muy a cuento porque realmente, como saben, la fundación se crea, se organiza, hace ya esos 20 años, Dios mío, que me voy a decir, para realmente rehabilitar donde hoy estamos. Recuerdo haber pasado aquí mucho con el Padre Abad y con también, recuerdo aquellos primeros pasos que dimos para ver lo que eran las ruinas. Los que no conocen cómo estaba esto, hay una serie de fotografías y una maqueta de cómo era los materializos que eran de un metro. Bueno, con la ilusión de todos los monjes, de toda la congregación, y con el Padre Abad y con el Padre Prior, entonces, pues conseguimos uno de los bases de lo que van a hablar ustedes de aquí, que es rehabilitar, darle vida a aquellas ruinas y aquella ilusión que se reflejaba en el monasterio de Santo Domingo, pues hacer una realidad. Estamos todos los componentes de la vida, muchas personas que han ido pasando indudablemente con unas ayudas importantes por parte de, sobre todo para hacer esta rehabilitación, de la Junta de Castilla y León. Decirlo, la rehabilitación de este convento se hizo a una financiación a partes iguales de la propia Fundación y de la Junta de Castilla y León, entonces presidida por Juan Vicente Herrera. Bueno, las vicisitudes de estos 20 años, pues no les voy a descubrir a ustedes nada, pues momentos complicados de la economía, momentos complicados de la pandemia, momentos por los que tuvimos que pasar, pues realmente algún momento complicado, pero que nuestra obsesión de conseguir cerrar la rehabilitación de este convento, yo creo que lo que no, aquí hay muchos que ya lo conocen, pero otros hasta la primera vez que vienen verán que realmente se ha hecho una cosa seria, se ha hecho una cosa seria, pero sobre todo es el haber mantenido vivo eso que prometimos a los, bueno, no sé si realmente, pues yo creo que
efectivamente, que se mantenga viva. Y luego ya el espíritu que tuvimos los que empezamos con esta fundación, y realmente llegar a que aquí se hablara de valores de espiritualidad, de transmitir muchos de los aspectos de la vida monástica, pues creo que hoy, con independencia de la exposición que tenemos abajo, en la que realmente hemos conseguido trasladar a todos y cada uno de los puntos de nuestra querida comunidad, pues realmente hoy vivimos uno de los principios por los que se constituyó esta fundación en segundo término, porque el primero era, como les decía, rehabilitar. Así que para mí como presidente, y estoy convencido que todos los patronos tengo a derecha e izquierda también, porque la propia Diputación es también patrona, la Junta de Castilla y León también lo es, y por lo tanto pues agradecerles que nos ayudéis a que esto siga vivo y podamos disfrutar de que finalizamos julio con este maravilloso congreso, que estoy convencido que por la asistencia y por el formato que se le ha dado pues será un éxito. Desde la Fundación, muchísimas gracias, estamos muy contentos, estamos orgullosos y realmente queremos compartir ese orgullo con todos ustedes. Por mi parte, nada más y desearles lo mejor y que pasen 2 días preciosos. Parece que el tiempo nos acompaña también, lo especial de Silos, y a mí por lo menos cada vez que me bajo del coche pues realmente ya me capta, y luego pues seguro que la convivencia con nuestros queridos monjes pues será también intensa y por lo tanto pues maravilloso. Así que muchísimas gracias, es un placer y es un lujo para esta fundación recibirles. Muchas gracias. Queda abierto el congreso. Ya lo aviso, pues queda abierto el congreso y podrá empezar.
conocimientos que tienen el monacato los aquí presentes, al menos algo les sonará. Como ya dije, en qué consiste el patrimonio de los institutos según el derecho eclesiástico, pues lo que voy a hablar es del monacato un poco en general, de sus orígenes. Surge en el siglo IV. Nosotros, aunque seamos benedictinos, hay cisterciense o trapense, pero es regla benedictina, no somos los iniciadores del monacato. El monacato surge en el siglo IV, pues digamos en el entorno del Mediterráneo, comenzando desde Palestina y viniendo hacia el occidente por las dos vertientes o márgenes, mejor, del mar Mediterráneo hasta llegar a España, ¿no? ¿Y por qué surge precisamente en el siglo IV, una vez que terminan las persecuciones? Con el edicto de Milán, 313, es un edicto de tolerancia, se deja de perseguir y años después el cristianismo va a ser declarado como religión del Estado, más bien del imperio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que para mantenerse en los puestos de la administración imperial había que ser cristiano. Esto hizo que muchos se bautizaran sin haber estado o haber sido primero evangelizados. Se bautizaran pues para conservar un puesto que tenían, un trabajo. Quizá han oído la frase, aunque sea bastante posterior, que París bien vale una misa, ¿no? Pues es algo parecido. Un rey francés, ahora no recuerdo exactamente uno de los Enriques, pero no sé, pues él era protestante, ¿no? Y tenía que acceder al trono y para tener pues el beneplácito de los católicos tenía que dar alguna muestra. Y por eso, si había que ir a misa para dar una muestra, pues fue, ¿no? Pues algo parecido en el siglo IV. O sea, entran en la iglesia nuevas gentes, pero no convertidas, no catequizadas, sino pues por una situación política. Y por eso surge el monacato. Habían pasado las persecuciones, aquellas persecuciones que habían hecho precisamente aflorar lo mejor de la fe cristiana, ¿no? Incluso el derramar la sangre, dar la vida antes que renegar de Cristo, ¿no? Por tanto, el monacato surge para hacer una llamada al cristianismo de entonces. Han pasado las persecuciones y vienen a decir a los cristianos de entonces que lo importante es vivir el cristianismo desde una convicción interior, desde una autenticidad de vida, y que las persecuciones o las luchas, mejor que persecuciones, no van a ser externas, sino luchas internas de cada uno de los seguidores de Cristo. Y surge el monacato en dos vertientes. Surge como eremitas, es decir, ermitaños, y surge también como cenobitas, es decir, viviendo en comunidad. Y el primero que comienza la vida en comunidad a organizarla es San Pacomio. San Benito es posterior, finales del siglo XX, 480. Él va a estudiar a Roma, puesto que sus padres parece que eran unos patricios pudientes y lo envían a estudiar.
él ve en Roma pues también un ambiente más bien disoluto, o sea, poco cristiano, más pagano que cristiano, y lo que hace pues es también iniciar una vida como solitario, como eremita, en la zona sur de Roma, en Subiaco. Después él en la regla cambiará un poco porque prefiere que para los ermitaños primero vivan como cenoritas, que se formen en una comunidad y que después puedan, con el permiso del superior, del abad y de la comunidad, iniciar una vida de solitarios, de eremitas. Bien, él vive como eremita en Subiaco hasta que es conocido, pero también en su vida se dice que el monje román que vivía cerca es quien le ayudó, incluso pues llevándole la comida. Le digo esto para que vean que no es el creador del monacato, existía ya con San Benito, él es un organizador, sobre todo con la regla. San Gregorio Magno dirá que es una regla, la de San Benito, moderada, pues muy humana, y que va a ser pues el mayor milagro que hizo San Benito, el escribir esta regla, porque va a ser seguida por muchos monjes a lo largo de los siglos. Y en esta regla, pues, el monasterio se describe como casa de Dios, para indicar, pues, la parte importante que tiene el aspecto de la vida de fe. También, además de casa de Dios, se dirá que es escuela de servicio divino, o sea, lugar de aprendizaje a servir a Dios. Y en la regla pone como meta del monje buscar a Dios. Una meta, un trabajo que es de todos cristianos, no solamente de los monjes. Lo único que los monjes lo van a hacer viviendo en común bajo una regla y un abad, o sea, una norma de vida y un superior. Y va a organizar pues el monasterio de esta forma. La comunidad y el superior son los que rigen y determinan la vida que han de seguir. Por tanto, en la regla tampoco tenemos un carisma propio como han tenido el resto de órdenes religiosas, sea de tipo asistencial, atender peregrinos, hospitales, enfermos, también de carácter educativo, con las escuelas, con la copia de manuscritos, etc. O, pues, también dedicados a la predicación, por decir, o englobar en estos tres carismas a todas las órdenes. O sea, el monacato benedictino solamente como carisma, búsqueda de Dios, en común, viviendo en comunidad, bajo una regla y bajo un abad. Pero a lo largo de los siglos, los monjes han trabajado en este abanico amplio, pues de la educación, de la evangelización y de la asistencia. Pero sin que estas tareas impidieran vivir el ideal que marca San Benito.
buscar a Dios bajo una regla y una paz en comunidad. Por eso irá muy bien, en el año 1964, el Papa Pablo VI, al declarar a San Benito, patrono de Europa, que los monjes benedictinos pues han dado una identidad propia a Europa. Y lo han hecho, él dirá, con la cruz, con el libro y con el arado. Con la cruz, destacando el trabajo evangélico, evangelizador de los pueblos bárbaros, que es los que entonces estaban, pero haciéndolo desde el monasterio, con multitud de fundaciones, de modo que los cristianos se acercaran a los monasterios y allí recibiesen la evangelización y la educación cristiana. Además, dice que lo consiguió con el libro, es decir, con la cultura. Los monjes se dedicaron a estudiar las lenguas antiguas, el latín y el griego, a copiar los manuscritos, y lo hicieron no tanto para salvar la cultura, sino como una necesidad de formación propia. Conocer bien las lenguas griega y latina para conocer la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento. Esa fue la finalidad. Y después, una vez que hicieron las copias, pues también las pusieron a disposición del público en general. Además, este era un trabajo que iba pues muy acorde con los horarios y la vida de los monjes. Y también en él participaban no solamente los que trabajaban en el escritorio, sino también los que copiaban, me refiero, o dictaban, los que hacían la caligrafía, sino también los que preparaban todas las pieles, que había que curtirlas, limpiarlas, etc. Un trabajo pues, que sirvió para los monjes y ha servido para nuestra cultura en general. Y el tercer elemento, el arado, quiere decir con el trabajo, sobre todo el trabajo de los campos, enseñando pues, a la gente de aquel tiempo, de los primeros siglos y también de los siglos medievales, a cultivar el campo, a desecar pues, tierras pantanosas para que fuesen productivas, y en el arado pues, se pueden incluir algunas cosas más, como el cultivo de las viñas, de las vides, y todo lo relacionado pues, con las viñas, no solamente el vino, cerveza y otras cosas, ¿no? Uno de los monjes muy estudiosos y conocidos, el padre Jean Leclerc, en plan jocoso, decía que el monacato al menos había aportado dos cosas a la cultura en general. Él decía la cerveza y la siesta. O sea, una forma de decirlo, pero en el trabajo fue importante, sobre todo en la agricultura y también en el desarrollo, el aprovechamiento de los montes con los pastos. Generalmente, cuando se funda un monasterio, aunque San Benito hable de que ha de tener agua, molino, panadería, etc., no habla del bosque, pero el bosque era muy importante en la Edad Media y hasta no hace tanto tiempo, porque proporcionaba pastos para los animales y además de servir para materiales del escritorio, servía también pues, para alimentación de los monjes. Es cierto que la regla dice que no tomen carne de cuadrúpedos, sino solamente
los monjes enfermos. Con el paso del tiempo se aplicó, digamos, a todos los monjes el poder tomar carnes en los días que estaban establecidos. Piense pues en la dificultad en el interior de conseguir pescado, ¿no? Además, en los bosques también servían para las serrerías, para las fundiciones. Y no solo eso, vemos hoy día cambiado el aspecto, el paisaje donde están los monasterios, que no todos eran lugares maravillosos, idílicos, sino que después del trabajo de los monjes tiene este aspecto actual, esta transformación. Les decía que el monasterio es escuela de servir a Dios, es casa de Dios, también lugar donde se han de practicar todas las buenas obras. El monje ha de estar en el monasterio, no ha de salir fuera, sino es por necesidades, ¿no? A veces explico porque la clausura, no sé si siempre la entienden bien, porque al menos por la gente que llega de vez en cuando y dice, bueno, ustedes son de clausura, no salen. La regla de San Benito tiene capítulos donde habla de las salidas de los monjes, incluso de aquellos que no van muy lejos, es decir, que habría otros que irían más lejos, ¿no? O muy lejos. Quiero decir, la clausura no es para que no salgan los monjes que están en el monasterio, sino para que no entren aquellos de fuera que no son de la comunidad. Es decir, una norma para preservar la soledad, el silencio necesario en el monasterio para la vida de los monjes. En la regla tampoco se describen cómo han de ser los lugares monásticos. Quizás solamente hablando de la hospedería, pues dice que las camas estén bien arregladas de forma decente y que todo en la casa de Dios pues manifieste una cierta ordenación y equilibrio. Pero ya digo, no se dice cómo han de ser los edificios, cómo han de ser los dormitorios, el lugar del trabajo, el oratorio, no se nos explica. Con el paso de los siglos, pues irán evolucionando, sobre todo con los cluniacenses, ya en el siglo X. Ellos van a dar mucha importancia a la liturgia, crearán grandes edificios monacales y también grandes iglesias, porque eran muy numerosos y si tenían que decir todos los sacerdotes la misa y no era concelebrada, pues necesitaban espacio, ¿no? Luego, según los gustos de la época, pues así también irán construyendo. No es cuestión de especificar todas las tareas o temas de artísticos que ha habido en los monasterios, pero se puede decir que a partir del siglo XVI todos los monasterios duplican su extensión, porque desde Trento, desde el Concilio de Trento, finales ya del XVI, se dice que se pase de dormitorios comunes a dormitorios individuales, es decir, a celdas, habitaciones.
Por eso prácticamente todos los edificios monásticos se duplican en espacio. Y lógicamente lo hacen pues según los gustos de la época. Y buscando que el monje pues pueda vivir en soledad, en silencio y en oración, y que pues sea también asiduo al oficio divino. San Benito en la regla pide a los candidatos que se acercan al monasterio que sean examinados si son prontos para la obediencia, si son prontos también para el oficio divino, para la celebración de la liturgia, y si son prontos o bien dispuestos, es lo mismo, para saber afrontar las dificultades que trae la vida en común. Porque en el monasterio pues no entran, digamos, los amigos o un grupo de conocidos, sino que viene a ser como una familia en la cual pues se acoge a los hermanos que llegan. Tendrán que ser aceptados a la hora de formar parte de la comunidad después de una aprobación de un periodo de 2-3 años de noviciado, etc. Pero todos somos distintos y la convivencia pues es el problema mayor que hay en las comunidades, pero también es lo mejor de las comunidades, porque la vida del ermitaño nos parece dura, pero es él quien se organiza su vida a su modo y manera, sin tener que aguantar al de al lado o compartir con el de al lado distintas formas o visiones. Por eso digo que la vida comunitaria pues es más importante para la vida religiosa que la vida eremítica, para que cada uno vaya perfeccionándose en el seguimiento del Señor, sabiendo ceder y sabiendo no solamente ceder, sino aceptar las diferencias de los hermanos, teniendo presente que las diferencias nos enriquecen, no nos empobrecen. Es más pobre la visión que puede tener el ermitaño que vive en soledad. Cierto que es una visión general y que a finales del siglo XIX pues también hay decadencias en todas las órdenes o en muchas de las órdenes, y ha habido por eso también muchas reformas a lo largo de los siglos, intentando siempre volver a los orígenes. Con la Revolución Francesa, en el 1789, se suprimen las órdenes religiosas en Francia. Los jesuitas fueron ya suprimidos en España antes, ¿no? Pero suprimidos de las posesiones o de las tierras donde dominaba el Imperio español, pero no suprimidos como órdenes, ¿eh? En el siglo XIX pues va a haber muchas supresiones, desamortizaciones, exclaustraciones. En España nada menos que 3. Y solemos considerar este periodo de las desamortizaciones o supresión de órdenes como una pérdida, y así lo es desde el punto de vista cultural, artístico, pero desde el punto de vista religioso hay que decir que fue una llamada a la conversión
y una llamada a la conversión un poco a la fuerza. Digo a la fuerza porque conozco los benedictinos y conozco un poco cómo vivían en el monasterio. Cada uno tenía su peculio. Peculio quiere decir propiedad personal. La regla dice que nadie tenga dinero en su habitación, sino que se entregue al mayordomo, al ecónomo, y que lo tengan en un sitio común, ¿no? Lo que hicieron pues es que cada uno tenía su peculio, no lo tenía en su habitación, sino que crearon un cuarto, donde es una habitación grande, donde cada uno tenía su arca, su arcón con su dinero. ¿Y cómo les llegaba este dinero? Pues de diversas maneras. Los que habían estudiado y hecho la carrera de predicadores, pues si tenían que pronunciar 3 o 4 sermones, por decir, ¿no?, al mes en el monasterio, si en ese mes o en otros meses tenían sermones fuera porque les pedían en el pueblo, cofradías, etc., pues con el dinero que les daban por esos sermones iban creando su propio peculio, su propio dinero. Es decir, por eso que la desamortización y la exclaustración, pues desde el punto de vista religioso, para las órdenes fue una llamada a la conversión, a la renovación. Y así, en el siglo XIX, cuando en Francia vuelven a echar a los monjes, en principio querían en Francia solamente echar a los jesuitas, y ofrecieron al resto de las órdenes que si apoyaban esa medida del gobierno no sufrirían mayores, digamos, persecuciones o consecuencias. Pero en esta ocasión todos los religiosos dijeron que preferían seguir la misma suerte, es decir, que no cedieron a ese chantaje del gobierno de turno. Y no solamente eso, sino que se prepararon con reuniones, sobre todo pues para ver dónde podían llevar a sus novicios, estudiantes, es decir, a los jóvenes, al futuro, para que pues siguiera adelante la orden, la congregación, los monasterios, las comunidades, una vez que pasase la persecución. Y eso es lo que sucedió pues con el monasterio de Silos, que es cuando llegaron los monjes franceses en el año 1880 y se establecieron en el monasterio que estaba abandonado. Es decir, que al final, pues, las órdenes religiosas, después de casi un siglo, aprendieron lo que dice el Evangelio. Si os persiguen en una tierra, pues iros a otra, ¿no? Iros a otro lugar, que no se acabarán las ciudades antes que se termine el mundo. Bien, pues esto es de manera general lo que yo les quería contar sobre el monacato. Y espero pues que les haya servido también pues para conocer, aunque sea de manera general, cuál es la misión y el fundamento del monacato, porque la misión de origen sigue viva y válida hoy día. Ese carisma de llamar la atención de los cristianos para que vivan convencidos desde la fe, desde el interior, para que vivan con coherencia de vida, no solo de fe, sino fe y obras. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, pues también al final, así
Fray Roberto de la Iglesia, el abad de San Pedro de Cardeña, aquí a 60 kilómetros más o menos al lado de la ciudad de Burgos. Y como el padre abad, don Lorenzo, pues nosotros, aunque somos cistercienses o trapenses, que también nos conoce la gente, también seguimos la misma regla de San Benito, o sea que somos, por decir así, primos hermanos o más cercanos a los benedictinos. Y en una presentación muy breve, sumaria, apenas pues, unos minutos, quisiera desarrollar un poquito el tema del Congreso desde nuestro punto de vista, o del mío, de los monjes, el patrimonio monástico como espacio de espiritualidad. Todos estos monasterios, bueno, a veces realmente enormes o grandiosos, por decir así, que nos ha legado la historia, todo esto qué raíz tiene, ¿no? Eso es lo que quisiera abundar un poquito, ya digo que muy brevemente. Como digo, pues cuando nos acercamos a un monasterio, habitado o no, lo primero que sobresale son sus edificios, normalmente pues muy amplios. Pero estas edificaciones están en función de un proyecto de vida de carácter espiritual. Las personas que han dado lugar a estos espacios sintieron en algún momento de sus vidas la llamada a dejarlo todo para caminar en pos del absoluto, de vivir para lo eterno, de ser buscadores incansables de Dios. Por eso, si se pierde de vista esta finalidad, todo queda poco menos que incomprensible. Si solamente nos fijamos en la parte económica, la parte constructiva o tal de un monasterio, perdemos el sustento de lo que había debajo. La vida monástica es una forma de comprender la vida humana desde la palabra de Dios. Esta vertebra toda la vida del monje. Con la palabra de Dios reza, a su escrutinio se dedica con todas sus fuerzas, ella lo acompaña en el trabajo cotidiano que normalmente se hace en silencio. La dedicación de la vida monástica a las palabras humanas, que es lo que más oímos, ¿no? Nos trajeron la cultura o conservaron la cultura antigua. El saber humano no es más que un intento de comprender mejor la palabra divina que ha tenido a bien verterse en la palabra humana, como nos dijo un sabio benedictino del siglo pasado, don Jean Leclerc, que recordó también don Lorenzo. Todo esto genera una sabiduría no solo espiritual, sino también humana, que se ha ido transmitiendo de generación en generación desde los primeros monjes cristianos, allá por el siglo III o IV. De todas formas, es cuando menos curioso que esta forma de vida, que por definición es austera y un tanto separada del mundo, haya dado lugar no solo a unas construcciones admirables, sino a todo un acervo cultural y de vida humana en muchos campos del saber, a veces muy alejados de lo que se esperaba de la espiritualidad. La escritura, el cultivo y la administración de tierras y ganados, manufacturas de todo tipo, farmacia, incluso un lenguaje propio, precursor del lenguaje de signos por el que al menos algunos monjes se comunicaban en tiempos. La vida de los monjes siempre ha tenido que vivir en un equilibrio precario, como casi todo equilibrio humano, entre la separación del mundo y la relación con él. La gente dice, estamos fuera del mundo, no vivimos en la luna, vivimos en el mundo, lo que pasa es que tenemos un equilibrio entre separación del mundo y relación con el mundo. La vida monástica suele necesitar amplios espacios para vivir, de ahí pues estas construcciones, ya que es una forma de vivir enclaustrada, es decir, en clausura, ¿no? Y al no salir de un recinto determinado habitualmente, necesita holgura para no aprisionar el cuerpo. Los monjes necesitan también espacios bellos para poder vivir una vida dedicada a la contemplación de la belleza. Lo que no significa espacios ostentosos o recargados, no es sinónimo, sino más bien espacios proporcionados, luminosos, limpios, donde el espíritu pueda solazarse y vivir con holgura. Muchos monasterios están ubicados también en parajes especialmente bellos, montañas, sierras, valles, sobre todo al lado de cauces de agua abundante. Los monjes sabían que el cuerpo influye en el alma y viceversa, por la unión tan estrecha entre ambos. Hoy en día, a pesar de lo que se pueda creer, la vida monástica sigue atrayendo a mucha gente, que sigue sintiendo la llamada a vivir solo para Dios.
lo que no deja de sorprender en una sociedad tan secularizada y en general cada vez más alejada de la fe cristiana. Hablando solo de nuestro país, España, cada año siguen entrando en la vida monástica centenares de personas, se puede decir, jóvenes y no tan jóvenes, hoy los jóvenes llegan hasta los 40, 50 años, que quieren servir a Dios en este género de vida, lo cual pues, siempre es una sorpresa. A la vez que decimos esto, que es una realidad, constatamos también que cada vez más monasterios tienen que cerrar, porque las nuevas vocaciones, por abundantes que sean, no son suficientes. Y estas no se reparten homogéneamente, sino que tienden a agruparse en determinados tenorios. Normal. Los jóvenes atraen a los jóvenes. Normal. Hablando solo de España, en lo que llevamos de siglo, en este siglo XXI, han cerrado unos 220 monasterios, solo en España. Es decir, unos 10 por año. Aún quedan en nuestro país unos 730 monasterios, siendo la primera potencia mundial en cuanto a la cantidad de monasterios de la Iglesia Católica. Pero si seguimos esta progresión, que es lo que se espera en los próximos años, pronto serán muchos menos. Quizá esta situación esté más acorde con lo que la vida monástica es decir, pocos monasterios, porque la vida monástica es una opción de vida muy radical y por ende minoritaria. Pero el problema que surge es que muchos de los monasterios que cierran tienen un gran valor y necesitarían para la gestión de su cierre de ayuda por parte de las instituciones públicas. Ya la tienen, pero quizá tendría que ser mayor. Algunos pueden preguntarse ante estas cifras si la vida monástica tiene porvenir, tiene futuro, al menos en España. Personalmente yo creo que sí, porque siempre ha habido creyentes, gentes de fe, que se han sentido llamados a este género de vida. Algo que un pensador como Raymond Panica llamaba el monje como arquetipo universal. Es decir, como que hay dentro del hombre algo que le llama al absoluto y en algunos se manifiesta de una forma tan tremenda, tan fuerte, que les lleva a dedicarse a un género de vida tan especial como es la vida monástica de una manera absoluta, total y de por vida, ¿no? Por eso yo pienso que siempre habrá monjes, pero seguramente no, con toda certeza menos que ahora, monjes y monjas. Es decir, hay personas que se sienten llamadas a un abandono radical de todo y a dedicarse a Dios solo y con todas sus fuerzas. Esto parece ser algo, como digo, que está en la esencia del ser humano y por lo tanto es perder. Pues esto es lo que tenía preparado, una cosa breve para dejarlo para otras intervenciones. Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien? Bien, lo primero, agradecer a la Fundación Silos la invitación a participar en este interesante encuentro y reflexión sobre el patrimonio monástico. Y a mí, en principio, no se me ha pedido que hable nada en concreto. Lo que sí que se me pidió es que fuese breve, quizá porque saben que hablo mucho, así que así, para evitar problemas. Dado que estamos en el bloque del qué, he organizado la pequeña presentación que van a ver en torno a dos preguntas que empiezan con el qué, que tienen respuesta porque una parte es el pasado y otra parte es el presente, para terminar con una última que espero que pueda enlazar con el debate que se supone que debemos de tener. Como es lógico, yo no puedo hablar de los aspectos espirituales, no me corresponde, sino que me corresponde hablar más de los materiales, del tema del patrimonio, de la arquitectura, que es a lo que normalmente yo me dedico. ¿Qué fueron estos centros monásticos? Pues fueron, lo hemos visto, lugares de vida en común, desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista de una regla, pero también han tenido muchísimas otras funciones. En la Edad Media fueron elementos fundamentales para la organización y dominio del territorio. El padre Lorenzo nos hablaba de esa idea de roturar, de cultivar. Fueron
si me permite el padre Lorenzo, más que casas de Dios, llegaron a ser verdaderas ciudades de Dios, en las que los grandes monasterios prácticamente tenían de todo. Y fueron, por lo tanto, también un importante centro de organización y explotación económica, y, como no, fueron importantes centros de cultura, de actividad intelectual, de preservación, pero también de desarrollo. En realidad son uno de los mejores ejemplos, unas mejores expresiones de un modo de sociedad. En su momento la feudal, y a lo largo del tiempo se fueron adaptando a las distintas usos sociales y del momento. No es extraño que quizá el primer plano que conservamos, en este caso en pergamino, sea precisamente de una organización monástica, no un plano para construir, es el famoso plano de la abadía de San Gal. No es un plano para construir, pero sí una propuesta que se le da al abad de San Gal para que pueda organizar esa vida en comunidad allá por el siglo IX. En ella ya se ven los dos elementos fundamentales, la iglesia y el espacio del claustro, en torno al que gira esa vida de belleza que nos decía el padre Roberto, esa vida separada del mundo, pero también en contacto con él. Como se ha indicado en esta mesa, pues quizá fueron la orden benedictina los primeros en organizar claramente esta vida en comunidad y estos aspectos espaciales, manteniendo esa primacía del claustro. Con los benedictinos y posteriormente con el gran desarrollo de la abadía de Cluny en sus 3 fases, tenemos ya organizados todos los aspectos de la vida monástica desde un punto de vista arquitectónico. Las 4 orientaciones, la iglesia, el claustro, normalmente al sur de la iglesia, aunque no siempre. Esta tarde visitaremos el monasterio de la Vid, que está justo al contrario. La sala capitular siempre orientada al levante, el refectorio o comedor al lado contrario de la iglesia, y en el lado opuesto a la sala capitular, a poniente, la zona de la cilla o del almacén. Las distintas reformas que tuvieron las órdenes monásticas, esas familias de las que nos hablaba también el padre Roberto, que los cistercienses mantienen la regla de San Benito, pero no son exactamente igual que los benedictinos, generó en los monasterios cistercienses una organización del espacio muy similar, pero con algunas variantes. Por ejemplo, ven que el refectorio se sitúa al otro lado de la iglesia, pero ya no en longitudinal, sino en transversal, y que toda la vida del monasterio cisterciense se debe de organizar en torno a los 2 grandes conjuntos que viven en estos monasterios: los padres o madres, por ejemplo el monasterio de la Vid, y aquellas parte de la comunidad que se denominan legos, conversos, por su variante femenina, más dedicados al labora que al ora, y que tienen también sus espacios propios. Otras órdenes, como la de los cartujos, si me permiten, lograron esa cuadratura del círculo de el vivir como eremitas, aislados, pero al mismo tiempo vivir en comunidad. Y para ello, bueno, pues si me permiten también un poco la broma, inventaron los primeros adosados de la historia. Esas celdas en el que viven unos al lado de otros, pero aislados, con su jardincito, porque la naturaleza siempre que tiene que estar presente en este mundo, pero todo al lado del gran claustro que les unifica y que luego les llevará a la iglesia. Por su parte, las órdenes mendicantes comparten también la importancia del espacio del claustro, pero si se dan cuenta, como órdenes más vinculadas al mundo, las órdenes conventuales, integradas en la vida de las grandes urbes, priman la iglesia como espacio donde acoger a los fieles, donde predicar, donde confesar, donde acoger los grandes enterramientos, frente a el claustro, que evidentemente sigue siendo importante, pero le dedican una menor importancia desde un punto de vista espacial. Esto es lo que fueron. ¿Qué son en la contemporaneidad?
Una contemporaneidad que empieza a finales del siglo XVIII con las primeras supresiones, desamortizaciones, de las que también nos ha hablado el padre Lorenzo. Por centrar el tema en España, la más conocida, aunque no la única, la de Mendizábal, llevó a un panorama, a nuestro patrimonio, en esas casas monásticas que habían sembrado toda España, pero también toda Europa. Pensemos que es, como muy bien ha dicho el padre Lorenzo, San Benito es el padre de Europa, y los monasterios pusieron un elemento común a toda Europa, uno de los principales antecedentes de la vida en común que intentamos llevar, puesto que eran instituciones de carácter supranacional, supraestatal. ¿Qué pasó con estas casas religiosas? Ese elemento que había unido Europa, pues cuando fueron suprimidas, despertaron pues muchísimos enconos que a lo mejor habían estado soterrados a lo largo del tiempo. De algunas no tenemos nada más que la referencia documental, apenas quedan algunos pequeños restos, como el cercano monasterio de San Pedro de Gumiel-Izán. Otros son unas bellísimas ruinas que necesitan ser mantenidas y consolidadas. En otros casos, y tengo a mi derecha y a mi izquierda los abades que dirigen estos maravillosos monasterios, fueron rehabilitados por comunidades, algunas pertenecientes a la misma orden, como silos, o a una variante de esta orden, los cistercienses en su versión trapense. Pero no todos tienen esa vida religiosa que mantiene el espíritu de quien los fundaron. En algunos casos, estos monasterios han tenido otros destinos, como veremos. Pero todo ello llevó también a plantearnos la necesidad de conservar, en algunos casos las ruinas, en otros todas las fábricas, a través de esas declaraciones de, ahora los llamamos BIC, antes se llamaban monumento. Hasta 1931, no lo veo bien, pero creo recordar que es un 16% de los bienes, de los monumentos declarados hasta 1931 son monasterios o conventos. Bastante, algo, un poquito más, solo en la declaración que hace la Segunda República, en 1931, declara una importantísima nómina de monasterios y conventos que hasta entonces no habían sido reconocidos. Posteriormente, se han seguido declarando monasterios, pero su porcentaje queda claramente diluido porque, por ejemplo, en tiempos del régimen del general Franco, se hicieron dos declaraciones monumentales de carácter genérico, las de los castillos, declarando cualquier resto que se conserve, aunque fueran 4 piedras, y las de los rollos jurisdiccionales. Eso en un conjunto como España, o por ejemplo una comunidad como la de Castilla y León, donde los castillos son claramente dominantes, hace que la proporción de monasterios y conventos declarados sea muy mínima, frente a la importancia que tuvieron en el desarrollo social, económico, cultural, evidentemente religioso de nuestro país o de Europa. En cuanto a patrimonio de la humanidad, bueno, hay, evidentemente, en España hay 4, exclusivamente, de los 40 y tantos patrimonio de la humanidad que conservamos: El Escorial, Poblet, Ayuso y Guadalupe. Y más o menos la proporción se mantiene en Francia, uno de los grandes países donde más abadías tenemos. Hay, evidentemente, declarados patrimonio de la humanidad, pero el porcentaje es prácticamente muy similar. Algunos de estos grandes monasterios o conventos, bueno, han sido rehabilitados y recuperados para otras funciones. El caso de Retuerta, San Esteban, pueden ser hoy disfrutados como centros de hostelería, paradores nacionales, y desde luego son sitios deliciosos donde estar y pasar unos días de descanso, pero ajenos a cualquier tipo de contexto de carácter religioso. Y esto me lleva a plantear ya mi última pregunta para terminar esta pequeña intervención. ¿Qué queremos que sean? Para eso he elegido una imagen de Retuerta en la que vemos a este pequeño enfrentado a un ábside vacío, sin contenido, dándonos la espalda,
aunque abriendo muchas incógnitas. Esas son las que creo que deberíamos de plantear en esta mesa. Muchísimas gracias. Pues entonces tienen que cargar. Ahora. Muy buenos días. Les habla Jesús Palomero, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, y me sumo a lo que acaba de decir la profesora María José Zaparain. Estoy muy agradecido al presidente, al secretario, a los patronos de la Fundación Silos por haberme invitado a este congreso, pero particularmente por haberme incluido en esta mesa con el padre don Lorenzo y con fray Roberto, que encarnan en el día de hoy esos carismas de San Benito y San Bernardo, a los cuales admiro tanto en el terreno humano como en el profesional como en el espiritual. Dicho esto, yo voy a hablar hoy de Sevilla. Y voy a hablar de Sevilla precisamente remontándonos a tal día como ayer, un 25 de julio, pero de hace 350 años. El 25 de julio de 1668, Cosme de Medici, príncipe de Toscana, se acerca a Santiago de Compostela para dar un abrazo al apóstol. Venía con la intención de obtener la compostelana, pero venía seducido por el tópico propagandista que verdaderamente se había acuñado en torno a 1618 y que había inundado prácticamente toda Europa. Uno de los eslóganes más afortunados de la propaganda turística. Lo crea Jansonius. Quien no ha visto Sevilla no ha visto maravilla. Y en realidad lo que Jansonio lanza a través de la estampería holandesa por toda Europa es esa Sevilla imperial, esa Sevilla de Puerto y Puerta de Indias, esa Sevilla de la cabecera de las flotas de Indias, donde el Guadalquivir, cerca de 350 años, ha sido el río más americano de todos. Más americano que el Orinoco, más americano que el Amazonas, más americano que el Mississippi. ¿Por qué? Porque a lo largo de esos 350 años, hombres, ideas y mercaderías salían de Sevilla rumbo al Nuevo Mundo y tenían que regresar a ese embudo que constituía el puerto sevillano. Y si se presentaba en el Atlántico un tipo de contratiempo, el barco debía atracar en Lisboa, debía atracar en La Coruña, pero sin soltar un alfiler, esperar que amainara y a Sevilla. Así que, por lo tanto, nos vamos a encontrar con una Sevilla que también va a ser una ciudad mercantil, pero va a ser una ciudad conventual. ¿Por qué? Porque Carlos V había dicho que todas las expediciones, a partir de los años 1560, debían de llevar un contingente de frailes para lo que se ha denominado la conquista espiritual del Nuevo Mundo. Si hoy día tenemos overbooking para ir de un lugar a otro, imagínense cuando la flota salía exclusivamente una vez al año. Por lo tanto, los contingentes de frailes tenían que permanecer en Sevilla hasta que encontraban, digamos, pasaje por parte de los oficiales de la Casa de la Fundación. Eso hace que Sevilla se vaya a convertir en una auténtica ciudad convento. Ahí les he puesto el mapa de Olavide y en rojo y en azul el número de establecimientos masculinos y femeninos que existen en Sevilla. Cosme de Medici llega a Sevilla a ver qué maravilla, y evidentemente le reciben, bueno, pues las grandes familias florentinas que había entonces en la ciudad. Los Bucarelli, los Fantoni, los Federici, le llevan, le traen, pero él había llegado ya en una época de decadencia sevillana. Él había llegado después de la peste de 1649. Y en esa peste de 1649 se había quedado contraída la población al 50%. Y nos dicen los cronistas en aquel momento de que mucha gente desencantada, que habían perdido sus bienes y su hacienda, se habían refugiado en la iglesia. Se había encontrado, por lo tanto, una ciudad que está prácticamente dominada por los establecimientos religiosos dentro de un
allí que necesita el monje y la monja holgura para poder sobrevivir. Y por tanto tenían también las dependencias conventuales, pero también tenían los huertos y tenían los claustros. Y nos dice Choni que lo que queda de esa semilla después de 1649 es única y exclusivamente unas letras. Es decir, quien hubiese ido a principios de siglo y hubiese ido después de 1649, lo único que veía era una S, una E, una V, una I, una L y una A. No quedaba absolutamente nada. Por eso Cosme de Medici, cuando se despide de los florentinos que hay en Sevilla, dice: no he visto ninguna maravilla. Veramente, voy a citar textualmente, veramente questa città è un paradiso de frati, es el paraíso de los frailes, debido a la abundancia de conventos. ¿Qué nos quedan de todos esos conventos que veíamos en el siglo XVII? Bueno, pues me voy a centrar fundamentalmente en los conventos de monjas. Y de esos conventos de monjas, en los momentos actuales, hay en Sevilla 16 conventos que quedan. Todos los años se va suprimiendo alguno, como se ha venido indicando. Bueno, de esos 16 conventos tenemos que sumar 36 en la provincia. La provincia de Sevilla, de acuerdo con lo que es la circunscripción que hace en el siglo XIX de Javier de Burgos, tiene en los momentos actuales 2 millones de habitantes. Quiero que tengan presente estas cifras porque prácticamente 2 millones de habitantes son los que tiene la comunidad de Castilla-La Mancha. Y un poquito más es el número de habitantes que tiene Castilla y León. Así que en una población similar pero concentrada, digamos, en lo que es la provincia de Sevilla, se conservan 36 conventos femeninos, lo que es la provincia, y 16 en la capital. Y aquí es lo que me voy a concentrar ahora. Y me voy a concentrar concretamente poniéndoles a ustedes un ejemplo de lo que es un convento suprimido en el siglo XX y cómo se han restaurado 3 conventos con las comunidades en su interior a lo largo del siglo XXI. Esa representación de un convento suprimido es el convento de Santa Clara. Esa es una imagen reciente del convento de Santa Clara en los momentos actuales, en el corazón de la ciudad. Es el gran convento que tienen las monjas clarisas, que viene a ser la dualidad femenina del convento Casagrande que tuvo la orden franciscana en lo que era el corazón propio de la capital. Justamente se entraba al convento por lo que es hoy día el ayuntamiento del siglo XVI. Bien, ese convento ha sufrido 3 fases. La primera corresponde a 1918, estamos en vísperas de lo que es la Gran Exposición Iberoamericana de 1929, se quiere hacer un museo arqueológico, alrededor del convento está la Torre de Don Fadrique y digamos que el ayuntamiento adquiere concretamente esa zona que está en verde para construir allí lo que va a ser el Museo Arqueológico de la ciudad. La comunidad de clarisas se mantiene. ¿Hasta dónde? Se mantiene hasta el año 1996, en que el convento queda prácticamente suprimido porque quedaban 5 religiosas. Esas 5 religiosas pasan a un convento que se encuentra al lado de ellos, que es Santa María de Jesús, y entrega esta obra el prelado, entrega esta obra, digamos, a la diócesis. 2 años después, en el 96, 98, el prelado de la diócesis vende completamente el convento al ayuntamiento de Sevilla, bajo 3 planteamientos. Primero de ellos, que una casa que se encuentra aledaña, la titularidad de la superficie de esa vivienda pase al arzobispado porque pretende construir allí una residencia de sacerdotes ancianos. B, una parte económica para la restauración del palacio arzobispal. Y C, que se restaure la iglesia del convento de Santa Clara, que esa sí que va a permanecer de titularidad de la propia iglesia. Y el resto del edificio lo va a utilizar el ayuntamiento para una serie de fines que todavía no están exactamente claros. Bien, entonces digamos que es un convento que se suprime, y en ese convento que se suprime lo que nos va a quedar hoy día por parte de la iglesia es exclusivamente lo que constituye, digamos, que el edificio, cuya aspectos litúrgicos,
donde se encuentra la propia comunidad, pero que han sido necesarios restaurarles. Primero de ellos, diríamos un convento con contraprestación espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Un convento que tiene necesidad de restaurarse, pero que el dinero, la aportación económica, la financiación del mismo parte de un particular. Es decir, una señora que está absolutamente persuadida, está convencida de que los bienes que realice en esta tierra, cuando el cuerpo vaya a la tierra y el alma a Dios, va a encontrar la recompensa. Ese es el modelo que se venía utilizando desde la Edad Media y que se hicieron las centenares de capillas y de retablos en todo el arte español y en todo el arte europeo. Y eso constituye un efecto llamada. Y a partir de ese medio millón, podríamos decir, de euros que aporta esta señora, hay una serie, digamos, de añadidos y se puede restaurar la Iglesia. La Iglesia, por tanto, no hay ningún tipo de contraprestación. Evidentemente, digamos que las monjas rezarán por las intenciones que tiene esta señora, pero no hay absolutamente ningún tipo de contraprestación de otro edificio. Se ha restaurado el edificio, en la parte superior se ha llevado a cabo un tipo de exposiciones, fundamentalmente para que se conociese, digamos, que la restauración que se lleva a efecto, y se pretende que en el futuro, bueno, pues los diferentes conventos dominicos que van a existir en Sevilla, conventos sanbeninos que siguen existiendo en Sevilla y en la provincia, se puedan obtener una serie de piezas cardinales y que se siga llevando a cabo este tipo, digamos, de exposiciones en el Podio Alto, que va a traer también un tipo de aportación económica mínima, lógicamente, pero bueno, da a conocer, lógicamente, lo que es el convento. Se encuentra un dato muy interesante. Miren ustedes, en la pillerilla nos encontramos con una inscripción y esa inscripción nos dice que Alá es bueno, pues no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su profeta. Eso se incluyó cuando se construyó la carpintería mudéjar. Y este es un dato muy curioso porque se ha venido estudiando desde hace una serie de años, fundamentalmente en el mundo mesoamericano. Es decir, cuando se lleva a cabo el estudio de lo que son los grandes conventos mexicanos, como los indígenas en un momento incluían una serie de ídolos en lo que eran las bardas, de tal manera que aquello pasaba absolutamente desapercibido, pero digamos que cuando la gente rezaba, los indígenas, por lo menos la primera generación, sabía que tenían allí incluido esa serie de ídolos olmecas, zapotecas, mixtecas. Después, cuando se lleva a cabo la endoscopia de los cristos de caña, se ha visto que en el interior de los cristos de caña también existían una serie de códices, digamos, de tipo mexicano, bueno, de tipo azteca, ¿no? Los carpinteros mudéjares, en un momento determinado, incluían precisamente inscripciones de este tipo en la iglesia. Así que cuando los descendientes de Cristóbal Colón, cuando los descendientes de Hernán Cortés, cuya mujer y dos hijas están enterradas en este convento, ellos no lo sabían, pero tenían concretamente en la cubierta de carpintería mudéjar este tipo de inscripciones hechas por alarifes de este periodo. Convento restaurado con una contraprestación espiritual. Un convento restaurado con contraprestación material. Pasamos al convento de Santa Inés de Sevilla. Un convento también conocido y famoso por la leyenda de Becker, donde está Maese. Santa Inés de Sevilla, donde se lleva a cabo la famosa leyenda de Becker del organista, además se perece el organista. Bien, esta es la portada. Si seguimos nos vamos a encontrar ahí con una puerta que es esa que se encuentra ahí al lateral, y esa puerta da acceso a una sala de exposiciones. La Junta de Andalucía restaura parte del convento, pero a cambio hace que una parte del mismo sea reservada para una sala de exposiciones. Luego hay un tipo de contraprestación de tipo material cuando otorga, digamos, que una subvención para construir, para restaurar el convento. Pero el convento sigue exactamente igual, ¿eh? Se ha restaurado una parte, pero miren ustedes cómo se encuentra el resto. Y además, en la parte superior, con una serie de pinturas realmente excepcionales. Eso quiere decir que, de nuevo, se va a requerir la necesidad de los políticos para que lleven a cabo un tipo, digamos, de arreglo. O de lo contrario, esa comunidad queda absolutamente suprimida, porque es que no tiene posibilidad y el convento se
Bien, este convento sigue teniendo, lógicamente, la comunidad la tienen ustedes allí, y este convento en el año 1992 se utilizó como sede de la ciudad de Sevilla. Es decir, se hizo la gran exposición y al mismo tiempo la ciudad de Sevilla quiso tener una serie, digamos, de espacios independientes. Tuvo la catedral, que se hizo la famosa exposición de la Magnus Jonesis, tuvo la Real Maestranza de Caballería, es decir, la Plaza de Toros, tuvo la Basílica de la Magdalena y tuvo este convento de San Clemente, en el cual dio cabida y alojamiento a una serie de exposiciones. ¿Qué se restauró? ¿Qué aportó el ayuntamiento, en este caso un convenio, mediante el cual, por 25 años, iba a restaurar pues una sala alta y una baja de 200 metros cuadrados, que daría capacidad a una serie, digamos, de exposiciones que se quisieran hacer, pero prácticamente no se ha llevado a la práctica. Cuando se extingue este convenio, al cabo de los 25 años, se ha querido firmar otro, pero ha surgido una segunda posibilidad. Y una segunda posibilidad es que una zona del convento, lo que constituye el patio de la abadesa, sea explotado por una cadena hotelera. Esa cadena hotelera vendría a hacer prácticamente algo similar a lo que realizan en Guadalupe, lo que va a constituir la hostelería. En realidad, eso es lo que vinieron haciendo las monjas a lo largo de toda la Edad Moderna. En un momento determinado, los devotos entregaban sus propios bienes, bien sus casas, sus viviendas, sus inmuebles urbanos o sus inmuebles rústicos. Las propias monjas, a través del mayordomo del convento, las sacaba a subasta y con la aportación económica que obtenían de esas rentas, con las que se dedicaban al culto divino, con las que se llevaban a cabo, digamos, el propio engrandecimiento material del convento. Eso es un leitmotiv. En este caso concreto, se haría una explotación del convento a través de la cadena que les pagaría un canon a las monjas. Terminó con el mismo símil con que empezaba. Hablaba de Santiago el Mayor, voy a terminar con los Ceterea. Y voy a terminar, digamos que, con una metáfora del pescador. Hasta este momento, lo que les estamos dando a las monjas es un pez. A través de esta última fórmula, les estamos dando una caña para que aprendan a pescar. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los ponentes. Quiero comunicarles que había sido nuestra intención, la intención de la Fundación, que hubiera una voz femenina también en esta mesa. Ha sido imposible, ¿no? Los rigores en muchos casos de la clausura, que parece que son más severos para las ramas femeninas de las órdenes religiosas, pues nos ha impedido que aquí hubiera una voz femenina, pues siendo protagonista también de este congreso, pero sin duda alguna el macato femenino se encuentra muy presente en nuestra mente y en nuestro cariño. Los padres abades pues, nos han hablado de qué es ese gran patrimonio monástico, fundamentalmente, como decíamos, un patrimonio espiritual, patrimonio vivo, ese patrimonio monástico que en muchas ocasiones se encarna en ese patrimonio monumental, en ese patrimonio arquitectónico de bienes muebles, del que también nos ha hablado la profesora Zaparaín. Y hemos tenido la fortuna de tener un ejemplo de esa gran ciudad-convento. Decía Benassar que las ciudades españolas desde la Edad Media hasta nuestros días eran ciudades-convento. Cuando uno pasea a Sevilla, pasea a Valladolid, incluso el propio Burgos, pues se encuentra de manera continua con edificios habitados y edificios deshabitados vinculados a la vida conventual, pero también con testimonios. La desamortización en muchos casos hizo que desaparecieran estos edificios en el centro de la ciudad, pero todavía tenemos recuerdos a través de Plaza de los Montenses, Plaza de Santo Domingo, Plaza de San Benito, que nos recuerdan en muchos casos que allí, en aquellos lugares, en aquellas antiguas huertas, claustros, pues se ubicaron antiguos edificios de carácter monástico. Creo que hemos puesto el toro en suerte para seguir toreando en esta plaza en las siguientes intervenciones, y yo quiero en este momento darles a ustedes la palabra para, antes del café, si tienen alguna pregunta, pues aprovechemos la presencia tanto de los padres abades como de la profesora Zaparaín como del profesor Palomero para aclarar sus dudas o las sugerencias que se les hayan venido a la mente a raíz de sus intervenciones. Sí.
para entender lo que es la vida monástica hoy en día, recomendaría ver una película que he visto hace poco que me ha emocionado, que se llama Líderes. No sé si en Burgos se ha proyectado, creo que ahora se puede ver a través de HBO o alguna de estas cadenas, y me ha parecido una película maravillosa, que yo recomendaría que vieran los que no han tenido esa ocasión. Y por lo demás me ha parecido maravillosa todas las exposiciones que hemos tenido esta mañana, de modo que gracias. Sí, sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Pedro Hernando y tengo una pregunta, que es más bien una curiosidad. El oficio litúrgico monástico es un oficio cantado, y un oficio cantado monódico, a una sola voz. Y lo que quería preguntar a don Lorenzo es cómo se arreglan cuando un monje carece de oído y desafina. Y también cómo se arregla, siendo un canto monódico a una sola voz, cuando haya monjes, por decirlo en terminología lírica, o bajos profundos o tenores líricos espintos, cuyo cual pues, pueden tener problemas de estar cómodos cantando en el tono en que se canta. Nada más. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, nosotros no somos profesionales del canto y de la música, porque no entramos al monasterio ni para cantar, ni tampoco para otras cosas, sino para búsqueda de Dios, y utilizamos el oficio divino. La regla habla también de los cantores, habla del canto, vamos, y dice que entonen pues aquellas personas que edifiquen a los oyentes. Es decir, que una persona que no tiene oído puede escuchar, cantar bajo o suave, en el sentido de bajo, no de tono, sino que cante suave y que vaya escuchando. Otra cosa no se puede pedir. Desde luego que no vaya una octava más baja, porque es un moscardón que tira todo. Es decir, que se pueden dar los casos que dice, pero bueno, pues que se adapte a las circunstancias y que procure pues hacerlo bajo. Pero también dejar claro que el monje no se hace monje para estar cantando, porque tampoco sabemos cómo se hizo en los primeros siglos, porque empezaría más bien a partir del siglo VIII, IX, cuando comienza el gregoriano. No sabemos cómo se cantaba en la liturgia hispana. El mismo San Isidoro dice que el día que se pierda la memoria de cómo se hace el canto, pues se perderá el canto, como ha sucedido, aunque en el siglo XVI se hubiese intentado restaurar. En fin, que se puede orar también sin molestar. Buenos días. Yo quería hacer una reflexión que tiene que ver con lo que se ha estado hablando sobre los espacios de los monasterios y su tamaño y demás. Y creo que el problema al que se enfrentan los monasterios, como al que se enfrenta todo el ámbito rural, y esto tiene que ver también con el hecho de que el gran auge de los monasterios fue el gran auge de la extensión de la explotación de lo rural en Europa, ¿no? Es el cambio económico de modelo en el que la explotación del campo queda en manos de muy poca persona, no necesita ni precisa de los grandes espacios que necesitaba antes. A mí, en una cosa muy romántica, me gusta pensar que los conjuntos de explotación agraria civiles que ves en la carretera vienen incluso de época de los romanos, ¿no? Que eran villas, con todo el conjunto de explotación que tenía una villa romana.
Entonces, si uno ve la villa que un moderno se hace ahora, que por grande y rica que sea, no llega al tamaño de aquellas villas, entiendo que el gran problema al que se enfrentan los monasterios es el exceso de espacio, que tiene que destinar a otra cosa, que es lo mismo que está ocurriendo con todo el vaciado del mundo rural, ¿no? Entonces, es un ejercicio que no solo tiene que afectar a los monasterios, sino que afecta a todo el mundo rural, el a qué dedicamos el espacio a partir de ahora, porque la explotación está ya muy controlada, digamos. Entonces, cosas como los hoteles están muy bien, pero claro, me refiero a los hoteles como solución para los actuales monasterios que siguen existiendo. Pero hay un ejemplo a las puertas de Palencia, que es el de las monjas de Calabazanos, que tienen todo el Palacio de la Reina rehabilitado o iniciada su rehabilitación para hacer un hotel, pero claro, ni encuentran una cadena hotelera interesada, ni ellas son capaces, ni están interesadas, porque la vida monástica es para la vida monástica, no para ponerse a gestionar un hotel, ni están interesadas en gestionarlo. Entonces, al final, el problema pasa por ahí, o sea, por buscar realmente soluciones económicas que sostengan económicamente esos edificios, porque un edificio parado es un gasto y además grande, ¿no? Entonces, creo que es un ejercicio de toda la sociedad. Hablaremos largo y tendido en las siguientes mesas sobre este aspecto, ¿no? Todo muy interesante. En muchas ocasiones las comunidades monásticas no tienen esa función prioritaria de carácter hotelero, evidentemente, ¿no? Es una carga para ellas. Hablaremos de todo ello en las siguientes mesas, incluso veremos algunos ejemplos concretos de cómo se ha podido coordinar, ¿no? esta doble vida, ¿no? La vida espiritual y la explotación económica. Algunas cosas se han dicho aquí ya en esta mesa, anticipando lo que en otras mesas, en otras sesiones, pues profundizaremos a través de ejemplos concretos. Si me permites un momento, Sí. a la luz de lo que acaba de decir, en esto de convertir los monasterios que se cierran en espacios hoteleros suele ser lo más habitual, pero el Papa, por ejemplo, ha puesto en guardia ante esto, diciendo que el Papa actual, no, el Papa Francisco, que no se haga esto, sino que los espacios religiosos que han sido religiosos se usen no para algo religioso en sí, sino para algo al menos social, ¿no? Algo que sea, por ejemplo, una residencia de ancianos, un centro de rehabilitación, de toxicómanos, no sé, hay 100 cosas que se pueden hacer, o sea, que no solamente es ese, hay casos en que tendrá que ser así, pero digamos que no debería ser, por lo menos para nosotros, los propietarios o los que habitamos los monasterios, no sería la mejor solución. Sí, es que lo primero quería felicitar a los ponentes por todo lo que nos han ilustrado y segundo me tomo nota de una cuestión que ha dicho Fray Roberto, que es la gestión del cierre. O sea, que es que eso yo creo que es donde podemos trabajar y tenemos mucho recorrido. Algunos me conocen, otros no, yo soy el responsable jurídico de patrimonio de la Archidiócesis de Burgos y tenemos un problema muy parecido. O sea, tenemos pues 1000 y pico iglesias, de las cuales muchas de ellas pues están abandonadas. Ya de un tiempo a esta parte, muchos años, tenemos convenios de cesión de uso con fines socioculturales. Es decir, que a cualquier persona estamos viendo pues, que hay localidades pues, que tienen benefactores que pretenden rehabilitar templos, pues ese templo se cede el uso por 30 años con unas condiciones muy sencillas. Que las actividades que se realicen no vayan en contra de la santidad del lugar y a partir de ahí pues, puede ser salas, exposiciones, conferencia o cualquier otro uso que se beneficie la pluralidad de personas. Entonces, bueno, pues la gestión del cierre de monasterios yo creo que es donde hay un campo de desarrollo y de investigación y de trabajar en conjunto, pues que se va a beneficiar a la sociedad si acertamos con esos nuevos usos. Muchas gracias. Pues, ¿alguna cuestión más? Yo, para terminar, sí que les quería trasladar a los padres Arrales una pregunta. ¿Cuál es el futuro? El futuro de este patrimonio espiritual, el futuro de las vocaciones. Es hacer proyección. Hombre, uno quisiera responder de forma contundente, pero no se puede responder porque el futuro pues lo desconocemos. Esperamos que
al menos pues nosotros sigamos aquí y tener también continuadores, ¿eh? Y si no, pues si hay que cerrar, también habrá que cerrar, no pasa nada. Se han cerrado muchos a lo largo de la historia y se han abierto otros. Y pues la providencia también proveerá y abrirá caminos. Verlo todo desde el punto de vista sociológico, económico, de explotaciones, pues no lo sé. El problema principal son la escasez de vocaciones. Yo recuerdo de haber leído en las cartas del padre Guepén, el restaurador de Silos, que deja unas memorias en el año 1913 y dice que siente no haber solucionado el problema económico de la comunidad en ese año, ¿no? En esos años lo dice. Va a morir después en el 17. Pero al poco añade, como hay gente joven e inteligente, ellos buscarán la forma de la subsistencia. Con dinero no se consiguen vocaciones, pero si hay vocaciones conseguirán los medios para seguir adelante. Me pide la profesora Robador una pequeña intervención con la cual cerramos antes del café. Bueno, yo es que, soy Lola Robador, arquitecto, darle las gracias a toda la organización de la Fundación, pero no quería perder la oportunidad, teniendo aquí a dos maravillosos abades, el agradecerles su correspondencia a la vocación, el milagro que están siendo ustedes para el mundo, porque realmente son milagros, y darles las gracias por esta continuidad que están teniendo de estos testimonios al mundo, con los dos en concreto, los dos monasterios, y nada, agradecerles, o sea que principalmente era lo que quería aprovechar el momento, y ojalá para un futuro todos los monasterios, usted comentaba que tengan, como decía el Papa Francisco, pues continuidad con algo social, pero ojalá puedan tener continuidad también con algo de la fe. O sea que ojalá entre todos consigamos que sigan siendo testimonios o teniendo una vinculación de usos con la fe, porque Dios, que es grande, pues puede dar muchísimas ideas, iniciativas para el futuro. Pero ya que otros lo construyeron con ese fin, estas maravillas de arte, de belleza singularísima, porque son únicos, que ojalá puedan seguir en un futuro teniendo algún uso que pueda estar vinculado con la fe y sigan teniendo pues esta misión que han tenido, porque la arquitectura es testimonio sobornable de la historia y los edificios han sido concebidos con un fin, con ese uso religioso, siguen teniendo su sentido exclusivo de acuerdo a la arquitectura, la escultura, la pintura, todo lo que tengan. O sea que ojalá en un futuro entre todos consigamos que vayan teniendo ese sentido del uso original, que es lo que le da sentido, lo que le da valía, lo que da fuerza. Bueno, agradecerles a todos y especialmente pues a los dos abades que tenemos la suerte hoy de tener aquí, que esto es único. Muchas gracias. Continuamos hablando de este asunto en torno al café. A las 12:30 continuaremos con la sesión.